Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro de Investigación Académica de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. El día de hoy estaré actuando como moderador, puesto que tenemos el gusto de contar con nuestro socio fundador. Una vez más, me refiero al doctor Marco Moscol Borrero, que va a tocar un poco respecto a la responsabilidad patrimonial de la administración pública. El doctor Marco Moscol Borrero es socio fundador del Centro de Investigación Académica de Derecho Administrativo CIADA, así como también es abogado por la Universidad de Piura. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado por la Universidad de Piura. Cuenta con un posgrado en Regulación por la Universidad de Valladolid, España, y es conferencista a nivel nacional en temas de derecho administrativo. Doctor, un gusto poder tenerlo otra vez, como siempre, los temas que se tocan en este ambiente y los temas que usted nos trae a la palestra es de interés y de vanguardia, ¿no? No quiero demorarme mucho en la introducción, le deseo muy buena suerte y lo escuchamos, lo dejo con su exposición. Gracias. Hola Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias como siempre por la presentación. Efectivamente este es un espacio dedicado al derecho administrativo, eh, que como se dijo desde el primer día, lo que busca es que conozcamos un poco más sobre esto, ¿ya? Que conozcamos y que podamos entender básicamente a qué se refiere o qué es lo que hace un abogado que se dedica al derecho administrativo, ¿no? Porque como lo hemos repetido varias veces, eh, se preguntan a los abogados, ¿tú en qué te especializas? Y bueno, yo soy penalista, y civilista, y laboralista, y etcétera, etcétera. Y nos toca a nosotros decir somos administrativistas. Y quedan un poco las interrogantes, ¿qué es eso? Suena raro. Entonces, estas sesiones justamente permiten poder explicar, entender, yo sé de paso, y por qué no decirlo, de forma simple explicarlo. Eso es algo, una premisa que tuvimos desde el inicio. No estamos planteando una idea digamos, de procurar ser una luminaria con términos jurídicos y tal. No. Este espacio es para que todo se entienda de forma simple como corresponde, creo yo. Entonces, dicho sea de paso, bueno, dicho eso, vamos a tocar el tema que aunque suene un poco raro, un poco, no sé si es muy atractivo el nombre, debo ser sincero, ¿no? La responsabilidad administrativa, perdón, la responsabilidad patrimonial de la administración pública. No sé, suena muy atractivo, pero creo que el desarrollo del mismo sí lo va a hacer, ¿ya? Deberíamos preguntarnos, creo yo, de si existe realmente la responsabilidad patrimonial de la administración pública. En palabras del doctor Leiser León, esto es un fantasma, como que no existe. Entonces, nosotros debemos partir de la idea de que si la administración pública es pasible de causar daño, una administración pública nos puede causar un daño, una municipalidad nos puede causar un daño, un gobierno regional nos puede causar un daño, y así con todas las administraciones públicas. La respuesta es sí, claro que sí. No, digamos, por dolo, culpa, lo que fuera, pero claro que sí. ¿Y está respondiendo la administración pública por eso? ¿Me generó un daño? ¿Responde la administración pública por aquel daño que me genera? Probablemente no. Yo no sé si han escuchado que una municipalidad resarce un daño, indemniza, ojo, no por temas laborales, no, me refiero por responsabilidad civil, patrimonial. Genera un daño, por ejemplo. ¿Indemniza, resarce? Probablemente no. Quizá sea un tema que efectivamente es algo que hay que ir cambiando y analizar. Entonces, esta idea de que la administración pública sí genera daño, pero no se responsabiliza por ello, hace generar una idea digamos, de que asume el daño quien efectivamente lo ha sufrido, ¿no? O sea, entre particulares y un tercero a mí me causa un daño,
me tiene que resarcir, indemnizar, etcétera. Pero la administración pública, si me causa un daño, pareciera que, bueno, me lo causaron a mí y ellos son la administración pública, entonces tengo yo que soportarlo. Esa es la idea un poquito que quiero dejar sobre la mesa de lo que vamos a conversar. Entonces, ejemplos varios para que se entienda. Imaginemos los que tenemos hijos, por ejemplo, y los que no, un sobrino, un familiar, etcétera, un hermano. Imaginemos que nuestro hijo, sobrino, hermano, primo, un niñito en un parque público, claramente, está en un tobogán. Suelto. Es más, hubo una noticia, creo, hace menos de un año, en una zona de Lima, donde un niño, etcétera, se un tobogán, se cae el tobogán cae encima del niño y obviamente genera daños personales. Ese tobogán es de un parque público, está a cargo del mantenimiento de la municipalidad. Aparte de llorar por lo sucedido con el niño, legalmente, ¿qué corresponde? No correspondería que aquella administración pública, esa municipalidad distrital, por ejemplo, a cargo del mantenimiento de ese tobogán, se haga responsable por los daños, resarza el daño, indemnice a los padres, al niño y cubra los gastos. No debería hacerlo, parece razonable. Otro ejemplo, los comerciantes, los emprendedores que hacen que la economía, por cierto, funcione bien. Imaginemos una avenida transitada, perdón, una avenida donde hay mucho comercio, con grandes establecimientos comerciales y todo el mundo sabe que esa avenida es la avenida que encuentra uno cualquier cosa. Los comerciantes viven de su día a día, etcétera, etcétera. Y un día la municipalidad decide romper toda la pista de tal forma que no permita que pase ningún carro, ningún vehículo, ni siquiera tampoco que haya tránsito peatonal. Eh, Pareciera que es algo que debemos soportar como propietarios de los establecimientos comerciales. Pero claro, o sea, tengo que soportarlo una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Qué pasa si llegan 6 meses y la calle sigue así? ¿Cómo yo, titular de un establecimiento, puedo vender, ofrecer el servicio que hacía, etcétera? Puedo ayudar a que se mueva la economía si es que no tengo clientes. Creo que es una regla básica, todos entendemos. Eso es generado por mí, por un tercero, por la administración pública. La administración pública, efectivamente, sea el gobierno regional, quien fuera, rompió la pista. Y eso me generó un daño a mí. La pregunta es, ¿yo debo soportarlo? Es un poco sobre lo que vamos a conversar. Eh, Otro ejemplo, que esto hemos visto varios y con cierta pena hay que mencionarlo, porque no debería pasar, pero eventualmente puede haber colegios públicos. Hubo un caso de colegios públicos donde un niño se sube a la parte más alta del establecimiento de la institución educativa, es más una zona donde no además estaba permitido el acceso a niños, bueno, en general ningún alumno, solo personal de mantenimiento, etcétera. Finalmente el niño subió y se cayó. ¿Podemos nosotros considerar que ello es responsabilidad del Ministerio de Educación por no supervisar adecuadamente las instalaciones de una institución educativa? Por ejemplo, podríamos nosotros ir contra el Ministerio de Educación, si no, eso es un poquito de lo que vamos a conversar. Para poder entender nosotros, porque nuevamente estamos en este ámbito de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Enfoquémonos en administración pública porque estamos hablando de derecho administrativo. Si es que hay alguien que nos esté escuchando que sabe, le gusta o es apasionado del derecho civil, bienvenido sea. No quiero yo pretender saber más que los civilistas, pero son bases, nociones básicas que hay que tener del derecho civil para en este caso llegar hacia donde queremos llegar. La responsabilidad patrimonial, vamos a verlo desde el punto de vista primero del plano civil. La responsabilidad civil, la responsabilidad patrimonial, sabemos, tampoco quiero regresar un poco a clases de derecho ni nada, pero sabemos o hemos escuchado por lo menos que puede haber responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual.
Responsabilidad civil contractual, en términos simples, significa que nace aquella responsabilidad de un contrato. Lo que busca es colocar al acreedor en la posición que hubiese tenido si es que el contrato sí se hubiese ejecutado. Responsabilidad contractual, no se ejecutó el contrato, por lo tanto, eventualmente hay una responsabilidad contractual. Y responsabilidad extracontractual o aquiliana es aquella responsabilidad en la que claramente estamos en el otro lado del río, donde no hay un contrato, no hay un acuerdo de por medio, y estamos ante una situación donde se ha generado un daño per se. Y aquí lo que se busca justamente es colocar al sujeto, al sujeto que sufrió el daño, colocarlo en esa situación previa a que ocurriese el daño. Esta idea de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual tienen lazos en común, que son básicamente estos 5 elementos constitutivos de la responsabilidad civil, que digamos todos los que estamos más o menos familiarizados con estos temas sabemos, y los civiles están mucho más, por cierto. El primero es la imputabilidad. ¿Qué significa ser imputable? Hemos escuchado algunas veces que tal persona es inimputable, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son inimputables? Por regla general, los menores de edad, niños, los que adolecen de problemas psiquiátricos debidamente constatados, etcétera. Entonces, la imputabilidad es la capacidad de hacerse responsable por los daños que yo pueda generar. Yo soy imputable. Yo, mayor de edad, que no adolezco de problemas mentales que me limiten mi discernimiento, soy imputable. Una persona capaz de responder por los daños que ocasiona. En consecuencia, no soy inimputable. Segundo elemento, nuevamente quiero precisar que este desarrollo civil, de derecho civil, es larguísimo, o sea, da para muchas horas, para probablemente un curso completo. Obviamente estamos precisando datos muy simples. Segundo elemento es la antijuridicidad. ¿Qué significa la antijuridicidad? Es la constatación que aquel daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. Antijuridicidad, es antijurídico. Ese daño que tú me has causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. Si habláramos de responsabilidad contractual, no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico que tú incumplas un contrato conmigo. Y si hablamos de la responsabilidad extracontractual, vamos a poner un ejemplo muy simple y el más común, que yo salgo, yo no lo quiera, salgo de aquí más tarde, culmina este pequeño espacio, pasa un carro y me atropella. Bueno, si se dan las condiciones, esa persona será responsable civil extracontractualmente conmigo, de forma extracontractual conmigo. Ese daño causado no está permitido por el ordenamiento jurídico. Esa es la antijudicial. Tercero, factor de atribución. En términos simples, nuevamente. Factor de atribución, dolo o culpa. Dolo, conocimiento más voluntad. Conozco y tengo la voluntad de hacer o de no hacer. Culpa, que es el otro lado. Podemos hablar de negligencia, de incumplimiento del deber objetivo de cuidado, negligencia bueno, leve, falta de diligencia, un montón de cosas. No lo quería hacer, no lo quise hacer, pero pasó. Por ejemplo, si yo eh, bebo, tomo bebidas alcohólicas y conduzco un vehículo, no quiero claramente dañar a nadie, no quiero causar un accidente, salvo que tenga alguna patología especial. Pero no, en principio no. Pero claro, si yo manejo con bebidas alcohólicas, voy a ser responsable, digamos, de forma culposa, porque justamente no tuve el deber, no tuve la diligencia necesaria para evitar que ello ocurra. Es el factor de atribución. Se tiene que atribuir la responsabilidad
por dolo o por culpa. Me pasaste el carro por encima, fue a propósito, como se entiende criolllamente, fue con conocimiento más voluntad, o fue porque quizá miraste para el costado previo a que yo pasara y tú pasaste muy rápido y te pusiste nervioso, nerviosa y en vez de frenar aceleraste y me pasaste el carro. Culpa. Cuarto, el nexo causal, que es básicamente la vinculación entre el evento lesivo y el daño causado. El evento lesivo, yo manejé el daño causado, te pasé el carro por encima y te generé determinado daño. Cinco, y el más importante probablemente son el daño per se. Para que haya responsabilidad civil contractual o extracontractual, tiene que haber daño. Yo puedo ser imputable, puede mi conducta ser antijurídica, puedo haberlo hecho a propósito, con conciencia y voluntad, pero no hay daño. No te generé un daño. Si no te generé un daño, no soy responsable civil. Entonces, estos cinco elementos constitutivos de la responsabilidad civil contractual o extracontractual son elementales para que haya responsabilidad civil, para que yo sea responsable civilmente frente a alguien por algo. Entonces, trayendo un poco esto al tema de la administración pública, nosotros debemos considerar que la responsabilidad patrimonial de la administración pública está anclada, derivada, digamos, de la responsabilidad civil extracontractual. Extracontractual. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aquí, un poco para procurar alejarme un poco de derecho civil, hay que establecer la diferencia entre la responsabilidad civil, no, la responsabilidad patrimonial, desde el punto de vista civil, la que se conoce, que es la que les acabo de mencionar. ¿Cuál es la diferencia con la responsabilidad civil o la responsabilidad patrimonial de la administración pública? Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad que yo, como cualquier civil, puedo generar con la responsabilidad de la administración pública, la responsabilidad patrimonial de la administración? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia básicamente está, el punto está en aquellos cinco elementos constitutivos, porque de los cinco elementos constitutivos no se encuentra, y esto es bien importante y es primordial para que se entienda esto, no se encuentra dentro de los elementos constitutivos, dentro de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil de la administración pública, no se encuentra la antijuridicidad. De los cinco que le mencioné, la antijuridicidad no. Recordemos que era la antijuridicidad. Era la constatación que aquel daño no está permitido por el ordenamiento jurídico. Pero cuando es la responsabilidad de la administración pública, no hay antijuridicidad porque se podría hablar de un daño autorizado, de que está, entre comillas, permitido que la administración pública no genere un daño, por lo tanto no es antijurídico. El elemento de la antijuridicidad no estaría, esa es la diferencia entre la responsabilidad civil y digamos, la responsabilidad civil patrimonial y la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Y eso es curioso, ¿no? Esa frase del daño permitido, el daño autorizado. Entonces, un poco tratando de subir esta escalera hasta llegar a lo que realmente, a lo central, digamos. Tenemos que partir de qué significa, digamos, la etimología. Entonces, no es una clase universitaria, ni nada de eso, pero es que es necesario partir de la etimología latina de la palabra responsabilidad. Viene de respondere, y espondere, perdóneme si es que no está bien pronunciado, significa promesa, ¿no? Es básicamente corresponder a una promesa. Yo efectúo una promesa, debo corresponderla como, como cualquier persona esperaría que ocurra. Es corresponder a una promesa. Entonces, esto se centra básicamente en el equilibrio, ¿no? El equilibrio es una persona, una promesa y una correspondencia, perfectamente equilibrada. Cuando falla alguno, es donde entra la responsabilidad.
La responsabilidad entra para equilibrar la promesa o la contrapromesa, o la correspondencia de la promesa. Entra ahí la responsabilidad. Si incumples, la responsabilidad lo equilibra. Entonces, lo que se busca es devolver ese equilibrio eventualmente roto. Básicamente, eso es la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidades hay? Sin duda muchas, pero digamos, un poco para estructurarla. Tenemos responsabilidad penal, insisto, no vamos a hablar de derecho penal, pero tenemos responsabilidad penal, donde hay un delito, ¿no? El delito es el que gatilla la persecución penal, guión delito, guión falta. Y este delito, que conlleva una sanción, una pena, puede ser pena privativa de libertad, pena preventiva de derechos, trabajos comunales, hasta multas. Responsabilidad penal. Tenemos también la posibilidad de responsabilidad administrativa. Responsabilidad administrativa que tiene su génesis en una infracción. ¿Qué es una infracción? No vamos a entrar a esa parte, pero acción típica, acción o omisión típica, antijurídica y culpable, que seguramente recordamos de la universidad. Esta infracción genera, si yo cometo una infracción, genera una sanción de nivel administrativo. También tenemos responsabilidad disciplinaria, suspensiones, inhabilitaciones, quizás en el ejercicio de la función pública y demás. Responsabilidad moral, también se podría hablar, sí, el reproche, me siento mal por algo que yo hice, sí, moralmente estoy afectado, sí, hay una responsabilidad moral. Pero también hay una responsabilidad civil, que es a la que nuevamente queremos llegar. Y esta responsabilidad civil busca básicamente el resarcimiento del daño. Deben haber escuchado, sí, en algún contexto X, pero que determinada situación conlleva responsabilidad civil, penal y administrativa y las que correspondan. Porque la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa son distintas, más allá de que la responsabilidad administrativa y penal eventualmente puede haber una situación ahí de no visibilidad y etc. Pero es respecto. Pero lo que quede claro es que la responsabilidad civil, digamos, autónoma respecto de la responsabilidad penal y o administrativa. Entonces, ¿qué es lo que busca la responsabilidad civil? Busca el resarcimiento. ¿Qué es el resarcimiento? Recomponer, restaurar el equilibrio. Restaurar el equilibrio. ¿Qué daños se pueden resarcir? El daño emergente, que es el daño propiamente dicho, ¿no? Tuve un accidente, me atropellaron, digamos, el daño emergente será que si me fracturé un brazo, el daño emergente será los gastos generados por la recuperación del brazo, para volver a estar como estuve antes del evento lesivo. Daño emergente. Lucro cesante. El lucro cesante es lo dejado de percibir, las, entre comillas, las ganancias frustradas, la expectativa de lo que yo hubiera podido conseguir si es que no hubiese pasado eso. Claro, tampoco se trata simplemente de decir que yo creo que me hubiese ganado la tinta mañana. Tampoco. Esa es una situación también súper completa, súper compleja, hay todo un análisis, pero no vamos a entrar en ese tema, pero básicamente el lucro cesante es lo que yo estoy dejando de percibir por este evento lesivo y este daño generado. Daños personales a la vida, a la salud, etc. Daño moral también puede resarcirse el daño moral. Esto que le voy a mencionar en este momento da también para hablar una hora y media sobre el caso. No lo vamos a hacer hasta el momento que se hable, pero no lo vamos a hacer ahora, es el daño moral. ¿Por qué? Porque el daño moral es, es toda una historia, pero para aterrizarlo un poco, se habla mucho de que la forma de resarcir, la forma de indemnizar el daño moral es en función al proyecto de vida. De los que puedan estar escuchando y o viendo, pueden decir, sí, tiene todo el sentido del mundo, ese proyecto de vida, eh, el proyecto de vida se indemniza o no se indemniza, mi afectación al proyecto de vida,
yo soy, no sé, un alumno de 18 años de una universidad prestigiosa y que iba a tener un futuro exitoso, y etcétera, etcétera. Esto es bien relativo, porque una idea de indemnizar el proyecto de vida, no digo que esté en contra o no, simplemente lo dejo sobre la mesa. Indemnizar el proyecto de vida implica discriminar. Claro, entendamos que la discriminación no es mala per se, está mal cuando lo haces con intenciones negativas, pero discriminar es separar. Esto podría generar una discriminación negativa, porque el proyecto de vida de Marco Moscol, de 35 años, abogado, que eventualmente tiene una posibilidad de vida según los antecedentes familiares hasta los 80 años, que tiene determinada carrera, etcétera, etcétera. Es el mismo proyecto de vida de Marco Moscol que el de el dueño de Telefónica, que tiene toda la millonada del mundo, pero que seguramente es mayor, o el de un campesino. Sería justo, sería igualitario que el proyecto de vida de Marco Moscol sea más beneficioso que el proyecto de vida de un campesino, para nada. Eso generaría discriminación activa. Y es por eso que es un tema también que podría dar para mucho. Entonces, hemos hablado, se ha hablado eh, indistintamente de resarcimiento e indemnización. Eh, y yo he escuchado de mi experiencia profesional y académica que se utilizan como si fuesen sinónimos. Es más, probablemente podríamos decir que el término que más hemos escuchado es el de indemnización. Que me indemnicen, quiero pedir una indemnización por daños y perjuicios. Pero lo cierto es que indemnización no es tal cual lo entendemos. No me odien los amigos civilistas. Pero indemnización es distinto a resarcimiento. Porque la indemnización nace de la ley. El resarcimiento no necesariamente. El resarcimiento no nace de la ley. Ejemplos de indemnización. Ejemplo número uno. Todos debemos haber escuchado que existe la expropiación forzosa. Mediante un acto administrativo se expropia, por ejemplo, determinado terreno colindante al aeropuerto Jorge Chávez. ¿Para qué? Para la expansión del aeropuerto, etcétera, etcétera. Se expropia. El Estado se hace de la propiedad. Claro, nuevamente, la expropiación también sería una clase entera, digamos, un conversatorio completo y autónomo, que no es el caso, pero eh, con esta expropiación, que es un acto administrativo, se tiene que pagar un justiprecio. No, no solamente el Estado dice, oye, dame tu terreno, no, te doy un justiprecio y hay toda una historia. Ese justiprecio es una indemnización establecida por ley, establecida por norma. La norma te dice, tienes que indemnizar en caso de una expropiación, y te da los parámetros, etcétera, etcétera. No hay un daño per se, es una indemnización establecida por ley. Ejemplo número dos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los despidos laborales. Vamos al ámbito laboral. Debemos haber escuchado que el despido arbitrario no está permitido por ley. No, es más, la norma laboral lo que busca es la estabilidad laboral, ¿verdad? Amigos empleadores, lo que se busca justamente es la estabilidad laboral. Esta estabilidad implica que la regla general son los contratos a plazo indeterminado y por excepción los plazos o los contratos modales o los contratos temporales, etc. En cualquiera de los escenarios está prohibido el despido arbitrario. Yo no te puedo despedir porque hoy día me levanté y soñé que ayer me apuñalabas y hoy día pues te voy a despedir. No se puede, no se puede. Eh, Hay una protección laboral. Pero la ley laboral dice
que si te despido de forma arbitraria, tienes derecho a una indemnización. Y hay un cálculo por tantos años, sueldo y medio, bla, 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 bla. Establecido por ley. ¿Hay un daño? Seguramente que sí, me despidieron, hay un daño, pero no es propiamente un resarcimiento porque no es efectivamente el mismo daño que yo sentí que me lo están resarciendo. No, me lo está diciendo la ley. La ley dice, por ejemplo, que es eh, por un mes y medio de sueldo, pues yo creo que son 6 sueldos. Yo me sentí afectado en 6 sueldos. La ley es un sueldo y medio, o viceversa. Yo creo que fue solamente medio sueldo y la ley me va a dar más. Es una indemnización establecida por ley. Tercer ejemplo, el artículo 345A Código Civil habla de la indemnización al cónyuge perjudicado por la separación de hecho. Unión de hecho, perdón, una separación de hecho. Eh, Dos cónyuges, el más perjudicado, hay que indemnizarlo. Hay un daño per se, hay un daño propiamente dicho si yo me separo de hecho, hay un daño per se, yo creo que no, y claramente no. Acá hay una indemnización establecida por ley. Yo puedo haberme separado y ser el más feliz del mundo o el más triste del mundo, o quizá la otra parte la más feliz o el más triste. Pero aquí no se trata de si hay un daño o no, un daño cuantificable, no, aquí es una valoración contable nada más. Vamos a poner al señor A, contablemente cómo está, patrimonialmente cómo está, bien, mal, más o menos. Vamos a poner a la señora B, está bien, mal, más o menos. Contablemente, Mm, ¿quién está bien, quién está mal? El señor está mal, el señor está bien. Vamos a indemnizarlo. Es una indemnización establecida por ley. Entonces, la indemnización es establecida por ley. El resarcimiento no es establecido por ley. El resarcimiento es el restituir a la situación previa al evento lesivo. Y ahí es donde entra el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, etcétera. En donde básicamente se trata de cuantificar el daño. La indemnización no es, perdón, el resarcimiento no es para yo hacerme rico a costa de una situación que le puede haber pasado al otro. Que aquel que me pasó su carro y me pisó un dedo, y no pasó mucho, a lo mucho 2 días de descanso, el Estado no puede permitir que yo pretenda hacerme millonario con ello. O sea, el resarcimiento, y es más, ni siquiera la indemnización busca hacerme, enriquecerme, que el afectado se enriquezca. Lo que busca es resarcir. Si tú te afectaste un brazo, te recuperas tu brazo y me encargo de los gastos médicos para que regreses a tu brazo normal, no para que tengas 3 brazos. ¿Se entiende? Entonces, dicho esto, ya sí prometo salir ya del ámbito del derecho civil, pero era necesario para que se entienda cómo funciona la responsabilidad patrimonial. Vamos a hablar ahora sí de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, pero con todo este contexto que ya hemos tenido, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la historia, entender el contexto y cómo nació, etcétera, pero claramente no da el espacio, perdón, no da el tiempo para esto. Lo que sí podemos precisar de forma general es que la responsabilidad patrimonial del Estado no existe desde siempre. Mejor dicho, el Estado no fue responsable patrimonialmente desde siempre. El antecedente más importante es la de 1872 en Burdeos, Francia, del caso Blanco. Es un caso sensible, por cierto, pero esto data de 1872, en la que la niña Agnes, había una niña llamada Agnes de 5 años, fue atropellada por un camión conducido por choferes, bueno, obviamente los choferes
controlados, digamos, gestionados por el mismo Estado, ¿no? El camión gestionado por el mismo Estado, y se atropelló una niña de 5 años y el padre de la niña Agnes, el señor Jean Blanco, demandó al Estado por responsabilidad patrimonial. Eso fue en 1872 y el Tribunal de Conflicto francés finalmente determinó que sí había una responsabilidad en la administración pública. Esto, precedente importantísimo para esta rama de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, nos lleva hasta la actualidad. Voy a comerme toda la historia que pueda haber pasado en el medio, pero nos lleva a nuestra querida Ley de Procedimiento Administrativo General, en cuyo artículo 4 del título preliminar, el inciso 118, dice, y permítame, y pido las disculpas, ofrezco las disculpas de antemano, voy a permitirme leerlo para que se pueda entender bien. Dice, la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Responde por el mal funcionamiento, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Principio de responsabilidad, derecho administrativo. El artículo 260 del TUO de la LPAG, quiero hacer un paréntesis, al inicio dije que vamos a hablar de forma muy simple, etcétera, y se trata de esto, de procurar, se puede explicar de la forma más simple, pero también es cierto que hay que recurrir ligeramente a normativa que nos permite entender esto bien, ¿ya? Porque creo que es necesario. Lamentablemente, como dije al inicio, el tema nos obliga a ello. El artículo 260 del TUO, Texto Único Ordenado de la LTAG de Procedimiento Administrativo General, nos dice lo siguiente, inciso número 1. Las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos que prestan. Son responsables por los daños directos e inmediatos. Directos. Si yo, municipalidad, contrato, adjudico una obra y un contratista es quien está ejecutando esa obra, causa un daño, yo no seré responsable. Hay determinados matices, determinadas situaciones que podríamos vincular indirectamente, pero lo cierto es que la norma dice daños directos e inmediatos. 2, no hay lugar, la norma se cuida la administración pública de esto. No hay lugar a reparación por parte de la administración cuando el daño fuese consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, que también es toda una historia. ¿Qué significa caso fortuito? ¿Qué significa fuerza mayor? Que es básicamente un hecho imprevisible, irresistible, etc. No hay, no hay lugar a reparación en esos supuestos. Y tiene sentido, porque hablas un poco de la idea de derecho civil, ¿no? Tampoco hay lugar a reparación cuando se trata de un hecho determinante del administrado damnificado. Por mi culpa, si queremos hablarlo así. Yo soy el administrado, yo soy el damnificado, yo voy a reclamar porque la municipalidad no cerró, no puso la tapa de un buzón y me caí y me fracturé la clavícula. Y debió la municipalidad hacer control y mantenimiento. Bueno, lo cierto es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estaba borracho o drogado, fuera, ¿no? Y me cayó, o sea, fue por mi propia responsabilidad. No le puedo atribuir ello a la administración pública. Dicho sea de paso, tampoco en materia civil. Y tampoco dice que no habrá lugar a reparación cuando se trata de un hecho determinante de tercero. El mismo ejemplo, para no irme tan lejos, en que, hombre, yo venía normal, pero pues 2 minutos antes, cruzando una esquina, no me di cuenta, fascineroso,
un facineroso de las madrugadas limeñas, se llevó la tapa. Yo cruzo justamente y, claro, pues, no es responsabilidad de la administración, hombre, el facineroso se llevó la tapa, es un hecho determinante del tercero. Dice, tampoco hay lugar a reparación, y esto es muy importante, sumamente importante, tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiera actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, creo que totalmente de acuerdo, integridad o los bienes de las personas o en salvaguardia de los bienes públicos. Tiene sentido. O cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. No habrá, nos dice, no habrá lugar a reparación, a resarcimiento, cuando el administrado tiene el deber jurídico de soportarlo. Al inicio yo hablaba de un daño autorizado, un daño permitido. Parece que ese es el daño autorizado al que se hace referencia. Por ende es que se decía que la figura, o digamos el elemento de la antijuricidad no estaba presente, porque sería un daño autorizado, no sería antijurídico, está permitido. Antes se decía la ley nunca puede equivocarse. ¿Qué más dice esta norma? La declaratoria de nulidad, esto sí, nuevamente podría ser conversable un montón. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativo o por resolución judicial no presume necesariamente derecho a la indemnización. Lo coloco en términos simples. La nulidad de un acto administrativo en sede administrativa, la nulidad de un acto administrativo no presume necesariamente una indemnización. Para entrar un poco en contexto, yo tengo un acto administrativo, por ejemplo, a mi favor. Vamos a poner un ejemplo. Un gobierno regional X aprobó la venta directa de 400 hectáreas eriazas con aptitud agropecuaria a mi favor. ¿Ok? Y además aprobó la tasación en X dólares por hectárea. Yo, feliz, encantado, está aprobada el acto administrativo y todo muy bien. Yo empiezo a hacer, pues, a generar, a trabajar, a ordenarme, a ver de dónde saco el presupuesto para pagar y tal. Y oh sorpresa, 2 días después, la Administración Pública del Gobierno Regional declara la nulidad de oficio de aquel acto administrativo mediante el cual se aprobó la tasación para la venta directa de los predios eriazos con aptitud agropecuaria. Porque supuestamente está, entre otras cosas, porque faltan temas técnicos, pero básicamente que el precio aprobado para la tasación número. Yo puedo decir que aquella nulidad generada por la administración pública a mí me causó un daño y por lo tanto me deben resarcir. Este artículo dice, no, no necesariamente esa nulidad me genera un daño. Lo cierto es que me puede haber generado un daño, sin duda. Yo proyecté, yo hice, yo presupuesté, contraté, tuve expectativa, etcétera, pero no necesariamente generó un daño. Distinto es el tema administrativo, de si es que debe declararse nulo o no, de que si es un acto inválido o no, y si es un acto inválido pero eficaz, por el principio de confianza legítima. Esa es otra historia que es sumamente interesante, por cierto, espero en algún momento conversarla, pero indemnización per se, no, eso es lo que dice la norma. 4. El daño debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrador. ¿Qué significa que sea efectivo? Que tiene que ser un daño producido realmente, ¿no? Digamos, o que se producirá inevitablemente, indefectiblemente. ¿Y qué significa que debe ser individualizado? Que pues yo debo saber exactamente a quién se le generó el daño. Claro, la contaminación ambiental, ¿sí? Tema un poco gaseoso, a todos nos afecta, pero o sea, a todos y a nadie, o a todos y cada uno.
no hay una individualización propiamente dicha, pues algo que hable de una comunidad en específico. Nos dice además que la indemnización comprende el daño directo, inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Nos hablan de daño directo. En este punto, quiero solamente mencionar muy rápidamente la responsabilidad de la administración pública, que también que es directa. ¿Qué significa que la responsabilidad de la administración pública sea directa? Parece algo muy sencillo, ¿no? O sea, pues, Marco es directa, es directa porque es directa, es directa porque su responsabilidad no es subsidiaria, no depende de que el funcionario sea un insolvente. Muchos años atrás, 1900 me parece, la responsabilidad era subsidiaria. Respondía el funcionario y solo ante la insolvencia del funcionario respondía la administración pública. No, la responsabilidad es directa. Si la responsabilidad es directa, no está condicionada a una insolvencia del funcionario, salvo en temas de persecución penal. El tema de delitos sí hay una particularidad, pero no es el caso. Y luego dice, cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente contra los funcionarios. Creo que es un tema bastante sencillo y un poco más de líneas en el artículo que en el momento no viene en el caso. Entonces, siguiendo esta línea, eh, debemos reconocer que hay mucho de esto deriva directamente de la regulación española. Entonces, la responsabilidad patrimonial de la administración pública, por ejemplo, en España, eh, también es directa, es única, es única, igualitaria para todas las entidades, es directa, no es subsidiaria, es universal, por acción y omisión, y hay un tema particular que es sobre la responsabilidad objetiva. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Cuando me refiero a responsabilidad objetiva, me refiero a la no necesaria, a que no es necesario, no es necesaria la imputación a título de dolo o culpa. No voy, o sea, no necesito saber si es que lo hiciste con dolo o con culpa, con voluntad y conocimiento dolo o con negligencia culpa. No, lo hiciste y punto. Responsabilidad objetiva. En Perú, por ejemplo, en temas sancionadores, en principio está proscrita la responsabilidad objetiva, ¿no? Eh, pero bueno, algunas entidades lo siguen utilizando, como UEFA, por ejemplo. Pero la responsabilidad objetiva es eso, bueno, pasó y tienes que resarcir. Así de simple. No me interesa si lo hiciste a propósito, si fuiste negligente o no. Puedes haber sido el más diligente del mundo. Haber tenido todos los controles necesarios para que ello no ocurra. Pues no importa, es responsabilidad objetiva. Pasó y cumples, quiero hacerse. Eso es lo que más o menos se sigue diciendo en España, pero lo cierto es que no se aplica mucho, ¿no? Solo se indemniza cuando hay un cumplimiento de funcionar, cuando se incumplen estándares de funcionamiento normal. Entonces, ¿cómo sería, siguiendo esta lógica, cuáles serían los requisitos materiales para un resarcimiento? Necesitamos primero una lesión indemnizable. Sin daño no hay responsabilidad. Recordemos los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual. El quinto era el daño, que es el más importante, a veces el más complicado de probar, etcétera, etcétera. Tiene que ser un daño efectivo, valorable económicamente, individualizable, eh, antijurídico y patrimonial. Y ahí viene el daño emergente, lucro cesante y daño moral. En el caso de la administración pública, además, hay doble imputación.
imputación de primer nivel e imputación de segundo nivel. Imputación de primer nivel es que la conducta provenga de una persona que pertenece a la administración pública, claramente. O que, digamos, es que bajo esta idea, es que a mí me cuesta un poquito porque el tema de los contratistas no pertenecen a la administración pública, pero de cierto modo están ligados a una vinculación casi directa. Eh, y además tiene que ser no solamente una persona que pertenezca a la administración pública, sino que tiene que ser una persona que pertenezca a la administración pública y que actúe en ejercicio de una función pública o en ocasión de una función pública o en ocasión de ejercicio de sus funciones. Imaginemos que el alcalde de pues, cualquier distrito, bueno, no sé, el alcalde, el gerente municipal, por ejemplo, no es lo mismo que el gerente municipal atropelle a alguien como gerente municipal en funciones, no sé, dirigiéndose a X lugar, a dar a, a, a su baño de popularidad, iba a decir. La verdad que los gerentes municipales también pasan por ahí a veces. No es lo mismo eso a que, hombre, el gerente municipal esté en una playa, en un carro particular de vacaciones, totalmente desligado a la administración pública y esté en el ámbito de su vida privada. Ahí claramente no habrá responsabilidad de la administración pública. Esa es la imputación de primer nivel, ¿no? Que pertenezca a la administración pública, que actúe en ejercicio de sus funciones o en ocasión de. Y la tercera, la imputación de segundo nivel, eh, que es que se puede atribuir ese daño jurídicamente a la administración pública. No basta con que yo tenga el daño, no, lo tengo que poder atribuir jurídicamente. Y esto debe ser dentro del funcionamiento anormal de la administración. Como les dije hace un momento, existe el daño autorizado. El daño autorizado significa que en determinadas ocasiones yo tengo el deber de soportar ese daño. Nosotros como administradores tenemos el deber de soportar ese daño. Un funcionamiento anormal implicaría necesariamente responsabilidad. ¿Cuándo sería normal? Por ejemplo, imaginemos los médicos del sector público, claramente, que realizan una operación y claramente se alejan de la lex artis de los médicos y pues hay una serie de protocolos médicos y tal que conocemos o que hemos escuchado, eh, pues pasan cada cosa a veces en los hospitales públicos. Claro, aquí, si me tenían que amputar el brazo derecho y me amputan el brazo izquierdo, claramente es un funcionamiento normal de la administración pública en el caso de los médicos, una actuación material, un funcionamiento normal, ¿no? Eh, Otro ejemplo de funcionamiento anormal de la administración pública es el ejemplo que les puse. Esta avenida transitada con mucho comercio, de lunes a domingo hay muchas ventas, y muchos clientes y muchas familias vamos y tal. A un alcalde proactivo se le ocurre abrir la pista, pues porque hay que cambiar las tuberías y tal. Este, y claro, yo no sé cuánto tiempo es lo razonable para abrir una pista y reparar y cambiar tuberías, pero yo sí creo que si estamos pensando que una pista esté así 6 meses, yo creo que ya deja de ser razonable. Un año, año y medio, 2 años, totalmente abierta, no pasan carros, no hay peatones, no hay clientela, los establecimientos comerciales empiezan a quebrar y tal, pues ya hay un daño. Y claramente eso es un funcionamiento anormal de la administración. ¿Qué más tiene que haber para que haya imputación? Pues tiene que haber inexistencia de fuerza mayor o caso fortuito. Eh, claro, no podemos atribuirle responsabilidad a la administración pública en casos, por ejemplo, de desastres naturales, pues, un nuevo COVID 2.0, eh, o las fiebres que ahora están saliendo, o guerras. Claramente hay una
hay una ausencia de un elemento constitutivo de la responsabilidad de la administración pública. Eh, También se le podrá imputar cuando se da la inexistencia de lo que le llaman el riesgo del desarrollo. Cuando no existe el riesgo del desarrollo, podrá ser imputado. ¿Qué significa el riesgo del desarrollo? Significa, quitando un poco el tema de salud y medicamentos, refiriéndome un poco a productos, el riesgo del desarrollo significa este riesgo que se tiene que asumir cuando se generan productos, se producen, digamos, hay nuevos productos que salen y que por su propia naturaleza no se puede controlar, no se puede prever los efectos en el momento. Entonces tiene que esperar necesariamente un tiempo para ver qué efectos producen. Entonces, en esa temporada habría un tema del riesgo del desarrollo que se tiene que permitir, porque si no se permitiese, se estaría desincentivando la producción o el desarrollo de productos, ¿no? La idea es no limitarlo. Y además, por último, para poder imputar de segundo nivel a la administración pública, es que no haya responsabilidad ni de la víctima, ni del administrado, ni de un hecho determinante del tercero. Y un punto adicional, con esto culmino, porque no quiero extenderme mucho, he prometido que será no más de 50 minutos o una hora. Es un aspecto formal que recae en nuestra ley que regula el contencioso administrativo, el tubo de la ley 27584. El artículo 26, versión anterior, hoy por hoy ya no vigente, decía lo siguiente: la pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como pretensión principal, de acuerdo a las reglas del Código Civil y del Código Procesal Civil. Nuevamente, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como pretensión principal. Es decir, yo podía, según ese artículo 26, decir, pretensión principal, señor juez, quiero que la administración pública XXX me indemnice, me resarza por estos daños y aquí le acredito y le demuestro la constitución de los 5 elementos de la responsabilidad civil extracontractual. A, B, C, D, E. Y podría decir nada, ahora no. Eso se modificó y se podría hablar mucho de eso también. Y ahora, el artículo 5 de la ley 27584, cuando regula las pretensiones contra una administración pública, nos dice lo siguiente: en el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente. Uno, creo que es la más recurrente: la declaración de nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo. Tengo una resolución de la cual no estoy de acuerdo, por ejemplo, ponen una sanción, y yo busco ir al Poder Judicial para solicitar se declare la nulidad de ese acto administrativo contenido en esa resolución XXX de la entidad XXX que me sanciona con XX UITs por XX infracción. Dos, otro tipo de pretensión: reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. También es una posibilidad. Tres, la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. Cuatro, se ordena a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme. Van cuatro. Esta sesión de hoy, por cierto, no trata de estas pretensiones, claramente, por eso no voy a ahondar en ello. Pero a lo que quiero llegar es que estas pretensiones establecidas en la ley 27584 que regula el contencioso administrativo, me dicen que solamente puedo utilizar esas cuatro. Y hay una quinta. ¿Y la quinta qué dice? Recordemos que la versión del artículo 26 decía que yo podía plantear la indemnización como pretensión principal, decía. Ahora ya no.
Ahora, de las cuatro que le he mencionado, ninguna habla de indemnización o de resarcimiento. Y la quinta que dice, la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 238 de la ley 27444, siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Repito, la indemnización por el daño causado con alguna actuación impugnable, siempre y cuando se plantee acumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. No es una cosa menor. Antes, pretensión principal. Señor, señor juez, me han causado un daño por esto y por esto. Ahora no. Ahora me dicen, mira, lo siento. Necesariamente tiene que plantearse acumulativamente. O sea, si estás en el supuesto de la pretensión uno, 2, 3 o 4 y además consideras que se te ha causado un daño y que debe ser resarcido, puedes plantearlo acumulativamente. O sea, junto con cualquiera de las pretensiones anteriores. La pregunta que cae por su propio peso es, ¿qué pasa si estoy? Vamos a poner dos situaciones y acabo, les prometo que termino. La primera respecto al plazo. Para los que no conocen, o los que conocen poco de derecho administrativo, cuando hay una actuación impugnable, hay determinados supuestos, pero digamos, vamos a poner más simple. Cuando tengo un acto administrativo que considero vulnera mis derechos y lo quiero impugnar, lo quiero llevar vía contencioso administrativo ante un juez, tengo un plazo, vamos a ponerle por el momento de 3 meses, para solicitar, para pretender la nulidad de este acto administrativo. De 3 meses. ¿Qué pasa si yo promuevo, pretendo la nulidad del acto administrativo y no pretendo acumulativamente la indemnización? Solamente me voy a hacer la nulidad del acto administrativo, pasa el plazo, finalmente se declara nulo y además el juez dice sí, efectivamente se le ha causado daño. Y yo me olvidé, no planteé la indemnización. Cuando quiero regresar a plantear la indemnización para decir, ah, mira tú, que además por hacer declarado la nulidad me corresponde una indemnización, ya no tengo plazo para hacerlo, ya lo perdí, porque no puedo hacerlo como una pretensión principal. El plazo es un problema. Y por último, ¿qué pasaría si no estoy dentro de alguno de los supuestos del artículo, perdón, no estoy dentro de alguno de los supuestos, de los cuatro supuestos anteriores al de la indemnización? No estoy en el de la nulidad y no estoy. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si solamente resulta que la administración pública me causó un daño tal? No estoy en el supuesto uno, 2, 3, 4. Solamente quiero pedir indemnización, lo que antes se podía, pretensión principal. ¿Qué hago? No puedo. Si yo presento mi demanda, me la van a declarar improcedente. Señor, usted no está en alguno de los supuestos establecidos en el artículo tal del tubo de la LPAG. Improcedente, improcedente, improcedente. Malo, malo, malo. ¿Qué podemos hacer? Aparte de rogar, aparte de llorar, perdón, lo que, lo que podemos hacer es eh, presentar una solicitud, un escrito, una carta, una petición a la misma administración pública pidiéndole que te indemnice, que resarza los daños. Y en no quiero llamarla petición de gracia, pero en esta solicitud, esta carta presentada, te responderán diciendo muy probablemente no, y te la denegarán. Y ya tendrás que agotar la vía administrativa, si fuese el caso, y una vez agotada la vía administrativa, lo único que quedaría es ir a la vía judicial para pedirle la nulidad, que sería el inciso 1, la nulidad de la resolución que te denegó el pedido de resarcimiento de daños. Y sería una opción para llevarlo al Poder Judicial. ¿Es debatible? Sí. ¿Es complicado? Siempre. ¿Se puede hacer? Todo se puede hacer.
Así que, en concreto, eh, este espacio nos ha permitido rápidamente y muy concretamente, y espero que haya podido ser interesante para los administrativistas que nos puedan estar escuchando, sobre todo porque es un tema que tiene mucho de derecho civil. La responsabilidad civil, que todos la conocemos, que probablemente sea de las demandas que más, junto con las de familia y de alimentos, de las que más hay, sí existe, digamos, debiera existir en el derecho administrativo. Existe y debiera existir la responsabilidad patrimonial de la administración pública, porque la administración pública sí te puede generar un daño, sí nos puede generar un daño, pero lo cierto es que no hay, que yo conozca, ya a la fecha, en el Perú, alguna sentencia que haya responsabilizado a una administración pública por determinada actuación y que la haya obligado a cumplir con el pago de indemnización. No conozco, si es que alguien conoce, encantado que, que lo podamos conversar. No la conozco, creo yo que sí debería haber por una forma de que la administración pública entienda que no se trata de actuar por actuar, sino que hay que actuar respetuosamente. Y regreso y culmino con la frase del doctor Leiser León que decía que la responsabilidad patrimonial de la administración pública es un fantasma. Así que, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que le robé unos minutitos más. Dije una hora y me pasé un poquito. Y nada, muchísimas gracias. Como siempre, este espacio es para que conozcamos un poquito más de derecho administrativo de forma simpática, de forma agradable, que se pueda consumir bien, gratuita, por cierto. Y nada, te agradezco a ti, Daniel, le agradezco a Diego, que no nos ha podido acompañar, pero que, que son personas que nos ayudan a entender y a comprender que el derecho administrativo a veces parece algo complejo, algo que no se entiende, pero en realidad es lo que nos pasa en el día a día. Así que nada, por mi parte hasta una próxima y buenas noches con todos. O salvo Daniel, no se tengan alguna consulta, algún comentario. Ya me estaba yendo antes. Sí, gracias, doctor. Por supuesto que estos temas pues se necesitarían de muchas más horas, ¿no? Y sesiones para poder abarcar en su totalidad. Solamente, bueno, agradecidos por su tiempo, por su disposición y esperamos poder tenerlo próximamente. También a los que nos están viendo, aprovecho a mencionarles de que próximamente habrá otras presentaciones un poco más seguidas y solamente estén atentos a las redes sociales para poder hacerles llegar cualquier información. Muchas gracias con todos y buenas noches. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, doctor. Gracias, gracias, buenas noches.